Bueno, hermana, ¿cómo estás? Hoy es martes 18 de agosto del 2020. Mi nombre es Giuseppe Rosillo. Hoy la presencia de Dios me acompaña, la sangre de Cristo me cubre y el Espíritu Santo me guía y me fortalece. Hoy empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Meditamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, verso del 23 al 30. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Les repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos llenos de asombro decían: Entonces, ¿quién se podrá salvar? Jesús, mirándolos fijamente, dijo: Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo: Ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos, pues? Jesús les dijo: Yo les aseguro que ustedes, que me han seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, se sentarán también ustedes en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos por mi nombre, recibirá el 100 por 1 y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el día de hoy celebramos a San Alberto Hurtado, un chileno, sacerdote jesuita. Vivió en una familia católica. A los 4 años falleció su papá. Su mamá siempre trabajó por los desvalidos. Estudió becado en el Colegio San Ignacio en Chile y siempre tuvo la vocación al sacerdocio. Quiso hacerse jesuita. eh, Hizo sus estudios en Chile, Argentina y al final creo que en Italia, donde se hizo sacerdote. Siempre trabajó, estudió derecho primero, porque tuvo que dejar a su mamá acomodada. Y terminando el derecho, siempre se dedicó por los pobres, más pobres, desvalidos, por la justicia social, por las necesidades de los más necesitados. Después de ser sacerdote, regresó a Chile, hizo muchos libros, creó una revista siempre para dejar la fe en Chile, para transmitirla y para defender a toda esta justicia social a los pobres. Creó el Hogar de Cristo y a los 51 años tuvo un cáncer de páncreas. Él tenía siempre una frase: contento, Señor, contento. Lo que le caracterizó siempre es la alegría, los pobres, los abandonados, los enfermos, los sufrientes. Y fue beatificado por el Papa Juan Pablo II y canonizado por Benedicto XVI. En su canonización dijeron que la esencia, el programa de vida de San Alberto Hurtado era: eh, amarás al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Ese fue el programa de vida de este santo. Bueno, el día de hoy el Señor continúa con el Evangelio de ayer, hablando del joven rico, pero el día de hoy el Señor ya profundiza un poquito más. Dice que es más fácil, dice que es difícil para un rico entrar al reino de los cielos y que es más fácil para un camello entrar por el ojo de una aguja. Hablan de que el ojo de una aguja es como una unión de montañas y que hace pequeña una entrada. Para entrar a una ciudad le llamaban el ojo de una aguja a una entrada, ¿no? Entre montañas, y donde el camello, que es alto, no podía pasar, ¿no? Con todo el comercio, con toda la riqueza de los comerciantes o de alguien rico, no podía entrar. Entonces el camello, para poder cruzar, primero, para quitarle la carga, tenía que ponerse de rodillas. Tenía que arrodillarse el camello, le quitaban la carga y el camello podía pasar. Entonces es más fácil para un, para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico con todas sus propiedades, ¿no? Con toda su riqueza. Entonces acá el Señor nos habla no del apego, de no estar apegado a las cosas. Y si uno es capaz de dejar padre, madre, hijos, riquezas, todo por el Señor, ¿no? Hablamos del seguimiento, el seguimiento del Señor. Entonces hablamos acá del desapego.
habla de que es difícil. No es que no se pueda, siendo rico, entrar en el reino de los cielos, sino que es más difícil, donde está tu tesoro y está tu corazón. Si uno está apegado a muchas cosas, es más difícil. El Señor, hay gente que tiene riquezas, pero hace mucho servicio. Entonces habla el desapego. La Madre Teresa de Calcuta también decía, ¿no? Existen personas tan pobres, refiriéndose a los ricos, que lo único que tienen es dinero, ¿no? Tan pobres que lo único que tienen es dinero. Entonces, la riqueza no consiste en el tener, sino en el desapego, ¿no? El ser pobres. Hay muchos santos que han tenido mucha riqueza y ellos, para entregarse al Señor, han sentido un llamado y han dejado todas sus riquezas para entregarse al Señor. Han tenido que arrodillarse como este camello para quitarse toda la carga y poder entrar. Han tenido que ponerse de rodillas. Entonces, una característica es el desapego, la sencillez, la humildad del corazón. Solo un corazón con sus cosas. Puedo tener toda la familia, amar a todas las personas, pero primero está el Señor. ¿Qué pasaría, te pregunto, si en tu vida tienes una persona o un familiar o amigos que te alejan de Dios, que te llevan por otros caminos y tú tienes que decidir? Entonces, no es que tú te alejes, no es que tú dejes de amarlos, es que el Señor, que es el tesoro más precioso, voy a seguirlo a Él para luego poder orientar. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces yo tengo que tener mi corazón, mi tesoro en el corazón del Señor para poder vivir, para poder ser feliz, para poder encontrar la libertad. El Señor nos habla de libertad. Entonces dice que se asombraron sus discípulos y le dijo, ¿quién se podrá salvar? Jesús, mirándolo fijamente, le dijo, para el hombre eso es imposible. Entonces nosotros tenemos estudios, buscamos el éxito, queremos lograr de repente una buena familia, un buen trabajo, un buen estatus, que es algo normal, natural, ¿no? Pero el Señor dice, ¿quién se podrá salvar? O acá los discípulos dicen, ¿quién se podrá salvar? El Señor dice, para el hombre eso es imposible. Hay personas que no tienen, que están apegadas a su trabajo. Hay personas que ahora esta cuarentena les gustaba estar en la calle. Y cuando los metieron a sus casas eran infelices. No era que tenían mucha riqueza, sino que no podían estar en casa. Su corazón estaba pegado a otras cosas. Hay personas que están pegadas a su droga y si se la quita sufren. Personas que están apegadas al alcohol y sufren. Hay personas que pueden estar apegadas de repente al enamorado, al novio, al trabajo, a las personas, a otras cosas. Y cuando se lo quita sufren, son infelices. Entonces, ¿para el hombre es posible salvarse? No. Pero ¿qué pasaría si ese corazón lleno, no importa de mis apegos, no importa de mis tesoros, no importa de las riquezas o miserias que sean, si yo le doy una oportunidad a Dios, el Señor va a poder darle sentido? ¿Quién se podrá salvar? Para el hombre es imposible, pero sí es posible para Dios. ¿El Señor quiere hacernos ricos? Claro que sí, pero solo Él puede darle sentido, ayudarnos al desapego y ayudarnos a tener una riqueza espiritual. San Alberto Hurtado encuentra esta riqueza en el pobre, en los desvalidos, en los abandonados, ¿no? Y él encuentra esta riqueza porque ahí ve a Cristo, en el bienestar social. Entonces nosotros dejamos de ser ricos cuando la justicia y el amor se unen, cuando nuestra vida va de la mano con la justicia, va de la mano con el amor, va de la mano con Jesucristo. Hay que aprender a ponernos de rodillas como el camello para quitarnos la carga y poder entrar en esa nueva Jerusalén, en el corazón de Jesús. Entonces le dice los discípulos también, ¿y qué recibiremos? Nosotros hemos dejado todo. 2 redes habían dejado y una barca, pero dicen que habían dejado todo y es verdad, porque su ida iba por allá y cuando encontraron a Cristo empezaron a hacer otra vida. De ser pescadores pasaron a ser pescadores de hombres. Entonces dice el Señor que les dará 100 por uno a todo aquel que haya dejado casa, hermano, hermana, padre, todo por mi nombre recibirá 100 por uno. Dice, pero muchos serán los últimos, no muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Esto es hermoso porque a muchos el Señor nos llama en diferentes tiempos. Y muchos de repente que queremos hacer bien las cosas, necesitamos todavía ponernos de rodillas.
Y muchos últimos, de repente, que somos pecadores, en algún momento le rendimos el corazón al Señor y seremos los primeros que experimentamos el gozo. Dice el Señor que nosotros recibirán las tribus, recibirán 100 por 1, y se refiere al control, al dominio propio. El día de hoy muchas cosas nos controlan. El pecado, la carne. Hay que atesorar tesoros en el cielo para que nosotros no seamos controlados por las circunstancias, sino que podemos controlarnos también para poner siempre en el lugar que se merece el Señor, en el primer lugar. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos, en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Feliz martes.